papa y fundador de los benedictinos y de las benedictinas. Era una época dificilísima. El Imperio Romano, con todas sus dificultades y sus limitaciones, representaba un orden, una estructura de tipo jurídico, comercial, también de seguridad. Aquello había desaparecido. Las sucesivas oleadas de lo que hoy llamamos bárbaros, los pueblos godos sobre todo, y algunos que no eran de la etnia goda, habían arrasado con el imperio. Arrasar no solamente significa que habían conquistado Roma o habían saqueado Roma o las otras grandes ciudades del imperio, y no únicamente en Italia. Arrasar significa que no se podía salir a comerciar, por ejemplo, a vender los productos excedentes a una población cercana, porque en el camino había una banda, un pulular de bandidos. Arrasar significa que no quedaba una estructura jurídica a la que tú pudieras reclamar ante un delito. No había cultura. Es decir, el Imperio Romano, que había llegado a unas cimas arquitectónicas, por ejemplo, extraordinarias, de repente había caído todo. No había realmente casi nada. Hoy se habla mucho de que estamos viviendo un cambio de época. Y es verdad, estamos viviendo un cambio de época. Aquello sí que fue un cambio de época, terrible, sangriento. Y hombres como Benito, y no solo él, adaptaron la Iglesia, la fe, a esa nueva época muchísimo más dura y difícil que la anterior que les había tocado vivir. Con la fundación de los monasterios en lugares separados del mundo, de las ciudades, pero donde se recogían los saberes antiguos, incluso hasta cómo se cultivaba la tierra, porque hasta eso había desaparecido, dado que la gente ya ni siquiera cultivaba. Porque ¿para qué vas a cultivar si no vas a poder recoger la cosecha? ¿Y para qué vas a poder recoger la cosecha si después te la van a robar? La situación, repito, es indescriptible. Era una cosa espantosa. Bueno, pues San Benito presenta el mensaje de Jesús adaptado a esas circunstancias. Un mensaje adaptado, pero no un mensaje traicionado, que es completamente distinto. Adaptar sí. Traicionar, no. ¿Qué características tiene nuestra época? Bueno, seguramente son muchas, ¿verdad? Pero creo que nuestra época está marcada, por ejemplo, por Internet, no me cabe duda. La conexión instantánea entre cualquier parte del planeta, a través, por ejemplo, del WhatsApp o del correo electrónico. Nuestra época está marcada por no solo la rapidez de las comunicaciones, sino también la frivolidad en las comunicaciones. El hombre es más frívolo, es más ligero, hay pocas cosas que se hagan para toda la vida. Y nuestra época está marcada por una profunda crisis de fe. De fe en el sentido de creer en Dios, en el sentido de creer en la vida eterna, en el juicio, en el sentido de creer que Dios interviene en nuestra vida aquí en la tierra. Ya son muy pocos, y hablo de los sacerdotes, los que siguen creyendo que los milagros existen, que hay vida después de la muerte, que hay resurrección de la carne. De esto ya no se habla porque en el fondo no se cree, no se niega, a veces incluso alguno lo niega, pocos, pero no se habla porque en el fondo ya no se cree. Y claro, si los que tienen que creer y enseñar no creen ni enseñan, ¿cómo van a creer los otros? Vivimos como paganos, incluso los católicos practicantes, vivimos como paganos. No está en nuestro horizonte Dios, no está en nuestro horizonte cotidiano, en la vida cotidiana, en el aceptar la cruz, los sufrimientos, la enfermedad, los problemas de la vida. No está en nuestro horizonte la vida eterna, que sí que estaba en la época de nuestros mayores. Este es un cambio
profundísimo, un cambio antropológico, un cambio de época. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta nueva sociedad, pero una adaptación sin traición. No una adaptación que le diga al hombre moderno, el pecado no existe y el cielo, si es que existe, vaya usted a saber, si es que existe, al cielo va todo el mundo. Eso es una adaptación traidora. Tenemos que adaptar el mensaje de Jesús al hombre de nuestra época, pero sin traicionar el mensaje de Jesús. Más aún, creo que en una época tan difícil como esta, tan profundamente secularizada, tan profundamente atea como esta, no digo pagana, porque los paganos eran creyentes en sus dioses, en una época tan profundamente atea como esta, lo que tenemos que hacer precisamente es presentar nuestro mensaje con limpieza, con franqueza, sin miedo y sin vergüenza. Creemos en Dios, creemos en la vida eterna, creemos en la misericordia divina y en el juicio divino. Creemos que hay vida después de la muerte y creemos que nuestros actos tendrán una consecuencia para después de esa muerte. Creemos que el mal existe, el mal personificado en el demonio y el mal que nosotros hacemos. Creemos que existen las obras buenas y existen las obras malas, que no son cosas subjetivas, sino que son objetivas, aunque efectivamente las circunstancias puedan hacer condicionar algunas cosas, pero no el mal en sí, sino el que tú en ese momento, por esas circunstancias, eso que es malo no haya sido malo para ti. Por ejemplo, si has hecho algo bajo coacción, bajo violencia o drogado o en una situación en que no eras dueño de ti mismo. Tenemos que saber presentar el mensaje de siempre a los hombres de hoy sin miedo. ¿A qué tiene miedo aquel que está intentando presentar el mensaje traicionando el mensaje? Tiene miedo al fracaso. Este es el gran miedo, al fracaso, a que no venga la gente a la iglesia, a que den la espalda a la iglesia. Y entonces adaptemos el mensaje, no seamos exigentes, que todo sea suave, blandito, no seamos exigentes para que los pocos que vienen no dejen de venir. Al contrario, adaptar el mensaje es devaluar el mensaje. ¿Y a quién le interesa un mensaje devaluado? Creo que tenemos que tener hoy el valor de decir, estoy con Cristo aunque me quede solo. Soy fiel a Cristo aunque no venga nadie. Voy a enseñar el mensaje íntegro de Jesús. Claro, repito, adaptándolo, asumiendo las nuevas realidades, por ejemplo, comunicativas, pero voy a presentar el mensaje íntegro de Jesús aunque esté solo yo celebrando la Santa Misa. Pidámosle a los santos que han pasado situaciones tan difíciles o más que las nuestras, que nos den la sabiduría y la fortaleza para acertar y hacer en este presente la voluntad de Dios. Que así sea.